Bienvenidos a este nuevo video de base de datos en el que vamos a ver la creación de una base de datos, ¿verdad? Utilizando MySQL Workbench. Vamos a aprender a crear una pequeña base de datos. Vamos a aprender a cómo conectarnos al servidor que instalamos en el video anterior y vamos a aprender cómo eh, incluir esta base de datos que creamos en el servidor para ya luego poder accesarla desde cualquier aplicación que hagamos en Java o desde, digamos, ya para utilizarla como una base de datos común y corriente. Entonces, vamos a iniciar. Lo primero que necesitamos hacer entonces es abrir MySQL Workbench, que es el programa en donde vamos a editar y crear nuestra base de datos. Y una vez lo tengamos abierto, vamos a seleccionar aquí en la opción de modelos, vamos a agregar un modelo y se nos va a abrir esta pestaña, ¿verdad? Que va a contener el modelo de la base de datos que vamos a crear. Y lo primero que vamos a hacer es renombrarlo, ¿verdad? Le damos edit, esquema y ponemos ejemplo, ¿verdad? Ejemplo 2, database. Ok, listo. Entonces, una vez le hemos cambiado el nombre, podemos empezar a crear nuestra base de datos. ¿Cómo hacemos para crearla sin necesidad de utilizar código SQL o editar las tablas de alguna forma? La forma más sencilla es crear un diagrama de entidad relación. Lo hacemos de esta forma, aquí en Add Diagram, doble clic y se nos abre el editor de tablas o el editor de modelo de entidad relación. Lo primero que vamos a hacer entonces es crear una tabla, ¿verdad? Creamos tabla 1 y creamos tabla 2. Vamos a tener dos entidades y una relación entre estas. Vamos a hacer más grande y listo. Entonces la tabla 1 que va a contener, la tabla 1 se va a llamar personas. Entonces la tabla 1 va a contener información sobre personas. Entonces la primera columna, si le damos doble clic aquí, se nos va a agregar de forma automática, ¿verdad? Le va a asignar el nombre de ID personas, vemos que le coloca el tipo entero y le va a asignar que es una llave primaria que no puede ser nula. Yo lo voy a poner aquí que sea un índice único y además de esto no le vamos a marcar nada más, ¿verdad? También podemos marcarle que la tabla sea generada automáticamente, ¿verdad? El ID o la columna, la información en esa columna, que sea autoincremental o que sea generada a partir de otras columnas, ¿verdad? Entonces, más de esto, vamos a crear una columna de nombre cuyo tipo es un carácter variable, ¿verdad? La vamos a marcar como no nula. Además de esto, le vamos a poner, no sé, una columna de data que sea de tipo entero, entero, y la vamos a marcar también como no nula. Okay. Y por último, vamos a marcar una columna de teléfono y va a contener, ¿verdad? Un teléfono en un número entero y no necesariamente va a contener información, ¿verdad? Entonces, no importa si no la marcamos como no nula, ¿verdad? Procedemos a, a crear aquí una tabla de, supongamos que vamos a crear una tabla de automóvil, ¿verdad? Entonces, esta tabla va a tener información del automóvil asignado a cada una de las personas que va a estar aquí. Supongamos que es una empresa que le asigna un automóvil a cada persona y esa información va a estar guardada aquí. Okay. Entonces vamos a tener un ID de este automóvil. Supongamos que no lo vamos a llamar por la placa, sino que vamos a generar un contador interno que le vamos a asignar que sea autoincremental de tipo entero y que sea un índice único. Además de esto, vamos a poner una columna de marca y vamos a poner una columna de modelo, ¿verdad? Columna de marca es un varchar, ¿verdad? Ponemos que no sea no nula, que sea no nula y todos los demás lo dejamos así. El modelo también no nula, ¿verdad? Ok. Procedemos entonces ahora a crear la relación entre estas dos tablas. ¿Ok? ¿Cómo vamos a relacionarlas? Primero, vemos que aquí se tienen dos tipos de relaciones. Primero,
Se denominan las relaciones como non-identifying y luego las relaciones como identifying. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las identifying aseguran que cada entidad de estas posea una entidad de tipo relación. Entonces, supongamos que no puede haber ningún automóvil sin una persona asignada. Entonces vamos a utilizar em, relaciones de este tipo. Supongamos que solo se puede asignar un automóvil por persona, por lo que vamos a hacer una relación de 1 a 1. Entonces seleccionamos aquí, marcamos la primera tabla, luego la segunda tabla y vemos cómo se genera la relación. Vemos que automáticamente a la tabla de automóvil se le asignó una columna de ID personas que va a relacionar, o más bien va a mostrar cuál es el ID de la persona que está asignada a ese automóvil. Entonces, una vez tengamos ya nuestra base de datos creada, ¿verdad? Es una base de datos sencilla, procedemos a guardarla. Guardamos, vamos a guardar como ejemplo 2, vamos a caer encima, reemplazamos y continuamos. Ya tenemos el diagrama, entonces ya tenemos la base de datos. Ok, vemos cómo se crearon las dos tablas aquí, la persona de automóvil, y además vamos a agregar privilegios a esta base de datos, o sea, un usuario. Al usuario le vamos a llamar con el nombre que quieran, en este caso yo le voy a poner Jorge, y el password va a ser 1234. Además hay que asignarle el rol. Podemos asignar un rol de owner, ¿verdad? Que sería el dueño de la base de datos. Podemos de solo lectura, de solo posibilidad de insertar, de modificar o de ejecutar rutinas. Vamos a darle un rol de owner, ¿verdad? Entonces listo, owner, y cerramos. Entonces ya vemos cómo quedó el privilegio de cómo creó más bien el usuario de Jorge asignado a esta base de datos. Ok, ahora, ¿qué hay que hacer? Guardamos, por supuesto. Y lo que necesitamos ahora es colocar esta base de datos en eh, el servidor de base de datos que tenemos corriendo en el background, ¿verdad? En el fondo. Eso lo instalamos en un video anterior y vamos a utilizarlo ahora, ¿verdad? Vamos a cargar esta base de datos ahí para que ya se pueda ser accesada, se pueda acceder desde cualquier lado, podemos utilizarla, podemos conectarnos desde ella podemos conectarnos a ella desde Java y utilizarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos aquí a la opción de Database y Connect to Database. ¿Ok? Básicamente tenemos que dejar esto como está porque cuando instalamos el servidor dejamos todas las opciones en, por defecto, ¿verdad? Entonces lo único que vamos a agregar aquí es la contraseña del root, ¿verdad? Cuando instalamos nos pide una contraseña root y vamos a colocar. En mi caso la contraseña root que yo utilicé fue 1234, ¿ok? Y le damos OK. Y vemos cómo nos conectamos ahora sí a la base de datos. ¿Cómo sabemos que, más bien al servidor, cómo sabemos qué base de datos tenemos corriendo en este servidor? Pues aquí en esquemas vemos cuáles son las bases de datos que tenemos corriendo. En este caso yo ya había creado una base de datos que se llama MyDB, que está corriendo ahí para un ejemplo que vamos a ver en los próximos videos. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de acá a acá? Entonces, muy sencillo. Ya tenemos nuestra base de datos guardada, ¿verdad? Creada. Y lo que hacemos ahora entonces es darle a la opción de File, ¿verdad? Export y le damos Forward Engineer. Dejamos todo esto como está, le damos Next. Vemos que se va a exportar dos objetos, ¿verdad? Que sería dos tablas y un objeto de usuario. Le damos Next y vemos que se nos muestra el código SQL. Ok, nosotros podemos guardar esto como un archivo SQL o podemos simplemente copiarlo y pegarlo. Le vamos a dar Copy to Clipboard, ¿verdad? Le vamos a dar Cancel. Ahora nos vamos aquí, ¿verdad? Le vamos a dar a este iconito de Create a New SQL Tab, ¿verdad? Que era básicamente el mismo que yo acabo de cerrar, pero por aquello. Y vamos a pegar el contenido que copiamos. Entonces, una vez copiamos el contenido, le damos aquí al rayo para que se ejecute el query. Vemos que eh, se creó la base de datos. Vemos que falló la creación de usuario, ¿verdad? En este momento no, no vamos a revisar por qué, pero básicamente se creó la base de datos y la tabla. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Por qué no aparece aquí? Porque tenemos que presionar refresh. Le damos refresh y vemos cómo se creó la base de datos, ¿verdad? A la cual habíamos llamado ejemplo 2DB. Vemos que se creó aquí y vamos a comprobar que tenga las tablas. Correcto, tiene las tablas automóvil con las columnas que nosotros creamos.
tiene los índices, ¿verdad? Que nosotros creamos y además se creó la tabla de personas, ¿verdad? Entonces, con esto ya tenemos la base de datos corriendo en el servidor. Entonces, podemos ver el estatus del servidor aquí, en servidor status, vemos que se nos abre otra pestaña y vemos que el servidor está corriendo. Podemos darle un refresh y lo tenemos ahí. Podemos también, ¿verdad? Si no estamos seguros si está corriendo el servidor, podemos darle un stop server, en este caso. Podemos darle start server para levantar el servidor de nuevo. ¿Ok? Entonces, ya ahí tenemos el servidor corriendo y podemos ver la información, ¿verdad? Ahora sí, ya se actualizó de cómo está el servidor en este momento. Entonces, ya vimos cómo de una manera sencilla, creamos una base de datos, creamos las tablas, sus columnas, sus índices, sus llaves primarias, su relación con su propia llave secundaria. Vimos cómo exportar eso a código SQL y luego vimos cómo ponerlo ya en lo que es el servidor que habíamos instalado para ya su utilización, ¿verdad? Ya podríamos desde cualquier cliente SQL podemos acceder a la tabla, podemos insertar personas, podemos eliminar personas, podemos modificar, podemos realizar queries, buscar, etcétera, ¿verdad? Todo lo que se realiza en una base de datos de manera sencilla. Entonces, em, el objetivo de este video era eso, ¿verdad? Darles una breve explicación de cómo crear una base de datos. Espero que haya sido bastante puntual, bastante sencillo, para que vean que crear una base de datos tampoco es algo del otro mundo, más ahora con tanto programa que facilita, ¿verdad? En este caso una interfaz gráfica que por medio del diagrama entidad-relación nos simplifica muchísimo la creación de modelos, ¿verdad? Entonces, por el momento eso sería. En próximos videos vamos a ver cómo accesar a esta base de datos por medio de Java, ¿verdad? Y cómo crear y modificar información en esta, ¿verdad? Para ese caso vamos a utilizar una base de datos que yo tengo aquí, ¿verdad? Que ya había creado previamente, que yo le denominé ejemplo 1, ¿verdad? La vamos a abrir para que la vean un segundo y básicamente lo que tiene es una tabla de empleados con una tabla de vacaciones y su em, respectiva relación, ¿verdad? Entonces, ya tenemos todo listo y esto sería todo por hoy, ¿verdad? Todo por este video y nos vemos en próximos videos, ojalá para que nos sigan viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos.